Este apartado, si nos da tiempo, pues me gustaría darles un poco de envejecimiento cognitivo, si no únicamente nos iremos a lo correspondiente a la valoración cognitiva al final de esta clase para que las clases subsiguientes ya podamos tener un poquito más de bases para hacer una evaluación en una persona respecto a su función cognitiva. Pues vamos a empezar con algunos pequeños puntos sobre el envejecimiento cerebral. Nos vamos a enfocar en dos apartados muy grandes, que es el estructural y el bioquímico, pero principalmente en lo que nos va a ayudar a las siguientes clases. Entonces vamos a empezar con el envejecimiento cerebral. Realmente yo sé que al inicio de nuestro temario nunca vimos envejecimiento como tal. A mí siempre me habría gustado que ustedes vieran envejecimiento en todas sus áreas, porque eso también nos habría ayudado bastante a tener más bases, pero por los tiempos pues de las clases a veces no es suficiente. Vamos a empezar entonces con algunos cambios que si nos damos cuenta realmente todo lo que abarca envejecimiento, y yo les diré que podemos decir que todo lo que corresponde a envejecimiento celular y envejecimiento molecular son cambios que vemos realmente en todo el cuerpo, es decir, los cambios típicos que vemos en el envejecer de la estructura del cerebro van a ser ocasionados por las mismas causas que llevan a envejecer a otras partes de nuestro cuerpo y que principalmente podemos considerar que son alteraciones o mutaciones que existen en las proteínas, oxidación de estas y por correspondiente, pues si alteran esas proteínas se va a afectar el citoesqueleto y va a haber también depósito de algunas proteínas insolubles, algo muy característico en este tipo de envejecimiento también. Todo esto va a estar afectando a varios grupos funcionales, las neuronas, las dendritas, la sinapsis, la glía, y vamos a tener también algunos cambios en la señalización celular que corresponden un poco más a lo que serían cambios funcionales, que veremos más adelante. Entonces, empezando, como les decía, los aspectos celulares y moleculares de nuestro envejecer es lo mismo que compartimos con el envejecimiento de corazón, de pulmones. Va a haber un daño oxidativo a proteínas, a ácidos nucleicos, a los lípidos que componen la membrana de nuestras células. Finalmente, vamos a ir teniendo también alteraciones en el metabolismo energético, no solo porque cambia la membrana celular, sino también porque vamos a tener envejecimiento de nuestros organelos más importantes para ese metabolismo, que son las mitocondrias. Y además de eso, a lo largo del tiempo, nosotros vamos a ir acumulando inclusiones de estas proteínas que van a ser producidas a partir de todo lo que es el metabolismo celular a lo largo de nuestra vida. Estas inclusiones de proteínas van a poderse encontrar dentro y fuera de la neurona. Entonces vamos a ir viendo también los tipos de inclusiones diferentes. Como sabemos, el envejecimiento del sistema nervioso central a veces es un poco difícil de condensar porque hay una gran complejidad molecular, muchas neuronas y muchos más genes que van a estar expresándose en estas células y por eso vamos a tener cosas también muy particulares de envejecimiento en el sistema nervioso central que no se van a encontrar en otros aparatos y sistemas del cuerpo. Sin embargo, gracias a las neurociencias y los cambios que han surgido a partir de las teorías, por ejemplo, la teoría de daño oxidativo, la teoría de uso y desuso, todas esas teorías que nos hablan del envejecimiento, vamos a ir viendo que gracias a esas neurociencias nos han ayudado a hacer una como correspondencia, es decir, buscar qué cambios cognitivos existen en el cerebro que se puedan asociar a ese cambio estructural que está ocurriendo a lo largo de nuestro envejecimiento. Vamos a empezar primero con lo que corresponde al peso cerebral y voy a intentar ir mencionando cada uno de estos apartados o características del envejecimiento e intentar mezclarlo un poquito con la cuestión cognitiva para que por si no nos da tiempo ver ese apartado extra que a veces me gusta dar en esta clase, pues por lo menos que tengamos una relación de qué estructura cambia y si tiene algo que ver con nuestra función cognitiva cuando envejecemos. En lo que corresponde al peso cerebral, todo el peso va a ir disminuyendo, es decir, a todos los adultos mayores se les hace pequeño su cerebro y ahorita vamos a ver que eso también cambia el peso. Sin embargo, no nada más se trata de hablar de la corteza cerebral que disminuye, sino que va a disminuir
en tejidos de gramo, en gramos, perdón, del tejido cerebral, que van a corresponder, ahorita vamos a ver, algunas disminuciones, sobre todo en el peso neto. Vamos a ir viendo, por ejemplo, en esta tabla me gusta mostrarla un poquito porque vemos cómo a lo largo de la vida en estudios longitudinales podemos ir viendo la reducción de peso que existe tanto en hombres como mujeres. Incluso aunque a veces se ha hipotetizado que los hombres también tienen un tamaño del cerebro un poco mayor o un peso mayor, perdón, al de la mujer, realmente de todas maneras en estos mismos estudios vemos que tanto en hombres como mujeres esa reducción es casi igual y corresponde a más o menos a partir de los años 50, en donde empezamos a ver esa disminución. Sin embargo, el que disminuya no siempre significa que sea algo problemático. Vamos a ir perdiendo neuronas todos con el envejecimiento, pero eso no significa que vayamos a tener demencia todos. Vamos a perder también mielina y fluidos y vamos a ver un aumento de las células gliales y nos vamos a dar cuenta que esa reducción va a ser más que nada en proporción a las neuronas que se ven perdidas. Sin embargo, como les decía, quiero asociar esto con lo cognitivo. El hecho de que disminuya nuestro peso en el cerebro no significa que eso específicamente nos dé alguna enfermedad. En cambio, lo que sí se ha visto que tenga una relación con algunas enfermedades neurodegenerativas sería el volumen cerebral. Es decir, estudios de volumetría en donde podemos ver cómo se encuentra nuestro cerebro como si lo viéramos en tercera dimensión. Realmente lo que hace la volumetría es ir viendo cómo se encuentra la corteza cerebral en cada una de las partes funcionales de nuestro cerebro. Por ejemplo, ver la corteza temporal, la corteza parietal. Son cortezas muy específicas en donde a lo mejor si nosotros vemos que ese volumen está más disminuido en relación a otras partes de nuestro cerebro, es entonces donde podríamos encontrar tal vez patología. Por ejemplo, en esta imagen que vemos aquí abajito, son personas que se encuentran en la extrema derecha, una persona con un envejecimiento normal que no tiene atrofia. Y en la mitad de las fotografías vemos una persona con envejecimiento normal de su cerebro, con una atrofia cerebral leve, que podemos ver incluso en la volumetría en la parte de arriba, como la corteza en las regiones frontales y parietales es la que ha disminuido un poco. De hecho, temporal no se ve muy gordito en esa atrofia leve, pero sigue siendo un envejecimiento normal. Y luego nos vamos a la extrema izquierda y vemos una persona con enfermedad de Alzheimer. Los cambios volumétricos que tiene son muy distintos, es decir, vemos la disminución en volumen o en tercera dimensión, por así decirlo, en gran proporción en la parte de lo que sería la corteza temporal, la corteza parietal. Vemos también que la corteza frontal incluso ahí ya está muy afectada. Eso es un signo pues ya de una enfermedad de Alzheimer ya en una fase mucho más avanzada. Y realmente entonces esa es como la clave. El volumen sí importa, el peso no tanto. En cuanto a lo que podríamos considerar entonces un envejecimiento exitoso, sería por ejemplo esa foto que les puse en la extrema derecha. Un cerebro que tiene una apariencia completamente normal, como en una persona, esperemos el de ustedes, por ejemplo, joven. Si nosotros vemos ese cerebro en donde no ha perdido esa morfología y en las imágenes volumétricas es casi igual que una persona más joven, entonces podríamos deducir que es un envejecimiento del cerebro de manera exitosa. Y en la parte, como les decía, de en medio, donde vemos esas anormalidades mínimas, una atrofia cerebral general y ciertas alteraciones locales que sí esperamos en el envejecimiento normal, que veremos más adelante, pues vamos a ver que podemos tener que esas personas generalmente van a preservar su función cognitiva, es decir, no esperaríamos que tuvieran déficits o síntomas clínicos. Pero ahora me gustaría comentarles algo muy interesante. Se ha observado personas, por ejemplo, en edad temprana que pueden tener ya muchos datos, por ejemplo, una persona de 40 años que tenga una atrofia cerebral importante, y con esa atrofia me refiero también a esa pérdida de la disminución, por ejemplo, de corteza o incluso regiones subcorticales. Entonces cambia el volumen en ciertas zonas y aún así la persona puede tener incluso un examen, por ejemplo, neuropsicológico normal sin tener ninguna función cognitiva alterada. Entonces también hay otras teorías al respecto en donde
No todo tiene que ver con la estructura del cerebro. Podemos encontrar personas con placas amiloideas en mucha cantidad y eso no está relacionado directamente a que tenga una enfermedad de Alzheimer. Entonces, esto es lo más interesante que consideran dentro de los cambios estructurales. Y como les decía, pues dentro del peso y volumen, el volumen es lo más importante. En esta resonancia magnética que pusimos aquí la imagen, me gustaría que viéramos, ¿ven ustedes alguna diferencia entre una foto y otra? ¿Hay alguien que me pueda decir si ve alguna disminución, algún cambio? Así como esas fotos en donde encontramos las diferencias. ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? Pues hay una disminución de la masa. ¿En dónde consideras que la vemos? Pues es que aumenta el espacio de los ventrículos. Bueno, es que no sé si lo estoy imaginando. Yo lo veo igual. De Yo hecho, también. bueno, Sí, sí. Yo si es lo uno es mismo. muy estricto en la cuestión de los ventrículos, ahí lo más importante, ajá, exactamente, les iba a decir, más que los ventrículos es de hecho los surcos los que se ven más pronunciados, sobre todo en el lado del temporal izquierdo. Y también, aunque no lo crean, yo también eh, creo que igual que tú podría haber un poquito los ventrículos un poquito más ensanchados que en la foto anterior, pero es una cosa mínima, es decir, realmente lo vemos muy pequeño. Pero la foto lo que quiere demostrar es exactamente eso. Nosotros podemos poner un control de una imagen un año después, bueno, en este caso son 14 meses, y una persona de 89 años tendría el mismo cambio en su volumen cerebral que una persona adulta joven. Es decir, si a ustedes les toman una resonancia magnética al año, esperaríamos que el cambio que existe entre el volumen de su cerebro, aunque se va a ir perdiendo, sea casi igual que lo que perdería un adulto mayor de pasar de los 89 a los 90. Eso a veces a la gente se le hace algo difícil de pensar que es cierto, pero la realidad es que el volumen cerebral va disminuyendo desde muy temprana edad. Es decir, no nada más los adultos mayores son las personas que van perdiendo volumen cerebral. Todos lo perdemos a lo largo de la vida. Una vez que pasan los 21 años, en donde se ve el máximo desarrollo de esas redes neuronales, después de eso, todo puede ir en decadencia, tristemente, si no explotamos la sinapsis y ahí generamos más redes, pero en realidad en cuanto a lo que corresponde a peso y volumen, nuestro cerebro no va a ir incrementando en peso y tampoco va a ir incrementando en volumen. Entonces eso pues les puede ayudar mucho para cuidar su cerebro porque ya está desarrollado. Ah, muy bien. Ay, gracias. ¿Dónde anda el lapicito? Ay, no, ¿por qué a mí no me parece eso de opciones? Ah, ya la vi. Opciones de puntero. Mira, le voy a poner como el puntero láser, dices. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, como podemos ver, también les decía que hay estos cambios que van sucediendo en el envejecimiento cerebral, como ya notaron, de hecho, aunque de manera, alguien diría muy exagerada, dijeron ahí en los escritos, pero realmente una de las cosas que más ocurre es el aumento de los ventrículos, es decir, hay una dilatación. Empieza una dilatación de manera leve en el tercer ventrículo, pero con el tiempo, entre más atrofia va habiendo, todos los ventrículos podemos verlos más ensanchados. Vamos a ver que también los surcos, como vimos en el lado izquierdo de la fotografía, ahora no me puedo pasar al anterior, una vez que está el puntero, me parece. Ah, ya. Entonces, como vemos, los surcos se ven mucho más pronunciados. Entonces, al final, esta es una persona de 89 años. Podemos ver que ya de por sí todos los ventrículos están ensanchados, tercer ventrículo. Vemos que todos los surcos realmente podemos verlos más pronunciados.
en lo que corresponde a la corteza, e incluso también si somos un poco más finos en este aspecto, la corteza también temporal va disminuyendo también en volumen. Vemos también atrofia, por ejemplo, de los hipocampos. Está más chiquito este hipocampo y por eso también podemos ver líquido alrededor en esta zona medial temporal. Y además de eso, vamos a ir viendo que va de las cavidades de los hipocampos, ya lo comentamos, vamos a encontrar también algunos espacios perivasculares aumentados. Es lo que la gente a veces conoce como espacios de Virchow-Robin, o espacios de Virchow. Estos espacios realmente suelen ser muchas veces confundidos en la resonancia magnética, a veces con pequeños infartos, porque son espacios muy chiquititos que los vemos más ensanchados. No hay una imagen aquí como muy característica que pudiéramos ver en más cantidad, pero si tuviéramos una resonancia magnética tal vez como para ver todo el video, podríamos ver fácilmente en muchos adultos mayores estos espacios. Sobre todo los encontramos, como veíamos aquí, en los ganglios basales, estos chiquititos, negros, esas lesiones hipointensas. Y vemos también a veces en algunos otros núcleos, como el núcleo semioval, cerca de, también aquí, a ver si vemos alguna mesencéfalo. No vemos ninguno ahí en la fotografía. Pero esos espacios perivasculares es algo frecuente en todos los adultos mayores, y si lo viéramos en una persona más joven, todo el mundo luego empieza en patología, y luego como en la imagen se parecen esas lesiones hipointensas e infartos. De ahí la importancia siempre de tener una resonancia magnética, no tanto contrastada, sino buscar algunas formas diferentes, como decir eco de gradiente, ver las formas de la difusión, persona o no. Entonces la resonancia nos ayudaría mucho ahí. Hablando de otros cambios estructurales, o yéndonos hacia lo pequeño, vemos que entonces ese volumen cerebral se pierde porque va a haber una disminución de las neuronas en cuanto a cantidad. Sin embargo, no todas las neuronas de nuestro cerebro disminuyen en el mismo porcentaje. Vamos a ver que principalmente en el envejecimiento normal, la corteza hipocampal es aquella que va a tener una disminución mayor de pérdidas neuronales. ¿Alguien sabe por qué? Si hablamos de una oxidación a nivel del cerebro y de todas las células, las zonas que más presentan una tasa metabólica más alta es estas zonas de la corteza hipocampal. De hecho, específicamente una zona muy pequeñita del hipocampo es la que tiene todavía ese envejecimiento más acelerado. Es decir, lo que funciona más y que tiene un metabolismo más alto a nivel energético es lo que tiene un envejecimiento más acelerado que el resto de nuestro cuerpo. Eso aplica para todo. Y en el cerebro, en este caso, sería por eso el hipocampo que vemos disminuido en una gran proporción. Eso a veces puede confundir a muchas personas si están pensando en enfermedad de Alzheimer. Por eso también es muy importante considerar otras zonas que, por ejemplo, no veríamos una disminución. Las zonas occipitales, aunque incluso disminuyan en porcentaje, generalmente son porcentajes que no van a ser controversiales en el aspecto de que vamos a ver una mayor cantidad de disminución respecto a enfermedades neurodegenerativas. Casi suele quedarse en la misma pérdida neuronal en porcentaje. Cerebelo tiene normalmente en el envejecimiento también una disminución de pérdida neuronal. Aquí lo contrapone con la enfermedad de Alzheimer y pues por supuesto no va a haber un cambio importante en cerebelo, lo veríamos igual que con el envejecimiento, pero tal vez en otras enfermedades neurodegenerativas que sí nos afecten cerebelo, podríamos ver que el porcentaje es mucho mayor. En áreas subcorticales me interesa mucho sobre todo que sepan que locus coeruleus, que también es una zona de alto metabolismo energético, también disminuye en su porcentaje. Es decir, zonas catecolaminérgicas y la sustancia negra. Y ahora si lo viéramos en un modo funcional, pues esto nos explicaría por qué algunos adultos mayores disminuyen, por ejemplo, su atención y concentración en la cuestión de locus coeruleus, y por qué también el aprendizaje en estas personas envejecidas puede demorar más. Es decir, no dejan de aprender, pero su aprendizaje requiere más repeticiones
y más habilidades para poder hacer un aprendizaje que fuera eficaz. Y por ejemplo, en la sustancia nigra, eso también nos explica muchos de los cambios que vemos en el trastorno de la marcha típico del adulto mayor, perdón, en la marcha del adulto mayor, muy similar a cuando veíamos en la clase que se parece un poco a un parkinsonismo, pero no tan acentuado. En la cuestión de locus coeruleus, como les comentaba, el rol más importante de esta zona pues, va a ser en relación a lo que es el comportamiento y algunas otras situaciones que podemos decir autonómicas, frecuencia cardíaca, presión arterial, pero en relación a la cuestión cognitiva, que es lo que más me interesa ahorita, atención, cognición, memoria. Cognición hablaríamos en general de muchas funciones cognitivas que intervienen dentro de la memoria, pero finalmente esta densidad neuronal es de la que está bastante disminuida después de los 60 años, es donde vemos más que el aprendizaje se va volviendo más difícil. Como comentábamos, existen muchas teorías al respecto, donde estas neuronas son muy vulnerables porque requieren una energía muy alta y su metabolismo al ser muy alto a lo largo de nuestra vida, eso hace que también, digamos, se vaya desgastando más rápido. Es decir, realmente todos esos metabolitos que están ocurriendo a lo largo de toda nuestra vida son los mismos que van a causar ese daño oxidativo a lo largo del tiempo. Y hay otras personas que también hipotetizan que la región está muy cercana a otros capilares cerebrales que puede darle una exposición incluso tanto a otras sustancias dañinas que se puedan encontrar en nuestro cuerpo e incluso se ha hipotetizado que algunos virus. Pero pues es más que principalmente teorías que no están confirmadas. Respecto a la sustancia negra, lo más importante que les decía es las cuestiones de control motor, pero hablando de la función cognitiva, tiene un aspecto muy importante en las cuestiones de lo que es el comportamiento de recompensa, en situaciones también emocionales, incluso en algunos controles de ciertas emociones. Por eso podemos ver que a veces estos pacientes pueden tener también una disminución, por ejemplo, en la motivación. Personas que pueden presentar apatía pueden tener algunos daños en la sustancia negra, en alguna enfermedad neurodegenerativa, o como puede ocurrir también en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, en el adulto mayor, a pesar de que disminuye este porcentaje de neuronas dopaminérgicas, vamos a ir viendo que no debe de causarnos un trastorno tan importante en el comportamiento que pueda confundirse ya con una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, sí vemos algunas alteraciones del control motor, por ejemplo, también en la marcha, pero no significa que el paciente va a ser parkinsónico y eso es normal en el envejecimiento. Eso quiero que quede pues, muy claro. La disminución que va teniendo es sobre todo en ciertas zonas más específicas de la sustancia negra, sobre todo en la pars compacta, todo lo que es el área ventral tegmental, es donde más vemos estos cambios. Y además de eso, otro de los cambios también que se comentan mucho y que también es muy importante es el núcleo basal de Maynard. Sin embargo, aquí es muy importante, nada más para que no se vayan a confundir, en el envejecimiento no vemos un cambio muy característico del núcleo basal de Maynard. Sus neuronas disminuyen, pero es un porcentaje muy bajito. Por lo que si nosotros entonces sí vemos en la volumetría una disminución muy importante en estos núcleos, entonces pensaríamos que esa persona tiene entonces una enfermedad de Alzheimer. Son zonas muy importantes en nuestro cerebro que aunque se han asociado a otras funciones como la inteligencia en general, realmente también en lo que más tiene relaciones con algunas redes respecto a lo que sería el aprendizaje y la memoria. Muy bien. Y el hipocampo, como les comentaba, que sí tiene una disminución muy importante. En adultos mayores puede llegar hasta un 80%, incluso en adultos mayores sanos. Por eso es que mucha gente dice, no nada más se trata de perder el volumen de nuestro cerebro, sino que también haya otros cambios de neurodegeneración y también que las sustancias, como algunas inclusiones proteicas dentro y fuera de la neurona, son muy importantes, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, porque muchos adultos mayores ven disminuido el volumen de su hipocampo, pero no necesariamente significa que tengan la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo.
Lo que más ocurre también con el hipocampo es que no solamente disminuyen sus neuronas, vemos que también se afecta la integridad de los tractos que van hacia otras zonas de nuestro cerebro y que intervienen por eso también en el aprendizaje, incluso a largo plazo. Vemos también algunos cambios en algunos neurotransmisores que ahorita no comentaré mucho porque los veremos más adelante, lo que ocurre, y una disminución también de la formación de nuevas neuronas. Son de las zonas de nuestro cerebro en donde no ocurre una nueva generación de neuronas, porque veremos más adelante que realmente dentro de la plasticidad neuronal y la neurogénesis ya existen zonas de nuestro cerebro que sí pueden formar nuevas neuronas. Era un mito antes eso de que no se podían generar nuevas, pero desafortunadamente en lo que corresponde al hipocampo, esto no ocurre. Y eso nos explica muchas de las enfermedades neurodegenerativas que afectan a esta zona y también los cambios que vemos en el envejecimiento respecto a la memoria, específicamente la memoria de tipo episódica, que es aquella que hablaríamos de que es una forma de memoria autobiográfica en la que yo puedo decir que desayuné el día de ayer, qué me dijeron hace 2 semanas a mí o qué estaba haciendo yo cuando iba caminando por el parque, es decir, cosas que me sucedieron a mí y que son de corto plazo. Y finalmente, también es muy importante comentarles que dentro de todos estos cambios de pérdidas neuronales, finalmente eso hace pues, que disminuye entonces el volumen de toda la sustancia gris. Y en ustedes, por ejemplo, ya disminuyó ese volumen, ya está empezando a disminuir. Si nosotros estuviéramos viendo a lo largo de la vida a alguien de ustedes, veríamos que en esos estudios de resonancia magnética empezarían a tener cambios de atrofia en corteza prefrontal. Con el tiempo van a ir teniendo también una atrofia en las zonas temporales, principalmente temporal medial, donde se encuentra el hipocampo, y la corteza entorrinal no cambia mucho. Eso también es muy importante porque se encuentra en la zona temporal y solo lo veríamos, por ejemplo, en una enfermedad de Alzheimer. Aquí vemos también un poquito de las zonas prefrontales, cómo podemos ver una disminución sobre todo de la corteza. Una persona de 81 años, aquí la persona ya estaba teniendo algunas quejas de memoria, pero finalmente lo que me interesa que vean es también la atrofia que podemos tener. No hagan mucho caso de la anterior, porque esa es para otra foto que puse un poquito más adelante también. Aquí vemos también lo que corresponde al cíngulo posterior y lo que mencionaba el texto de la imagen anterior. También vemos la atrofia también en los hipocampos. Sin embargo, como pueden ver, es una atrofia muy leve y alguien diría, no veo mucho el cambio. En fotos anteriores que les mostré, veíamos cómo había mucho más espacio alrededor de este hipocampo. Entonces, la gran importancia de ver esto es que en esa persona de 81 años, finalmente tenía algunos cambios que reportaba de su memoria, pero toda su evaluación neuropsicológica era normal. Es decir, no tenía datos de ningún tipo de demencia. Y los cambios que veíamos en su cerebro corresponden a cambios normales en el envejecimiento. Lo que quiere decir que nosotros podemos también a veces poder distinguir a través de estas imágenes en los cambios estructurales si realmente se trata de un envejecimiento normal y eso nos confirma con la imagen o si realmente podemos tener enfermedades neurodegenerativas. Entonces, a manera de resumen, nuestro volumen en la sustancia gris va a disminuir por muerte neuronal, va a disminuir también porque vamos a tener algunos cambios de inclusiones, que es lo que les comentaba. Lo principal en cuanto a inclusiones, y que también es pregunta de examen, es la proteína beta-amiloide. Si nosotros estuviéramos haciendo estudios a todos los adultos mayores que no tienen ningún problema en su memoria, es decir, que su función cognitiva también es completamente normal, nos encontraríamos que de un 20 a un 30% de estas personas tienen beta-amiloide. De ahí que también por eso no es bueno que asocien a que beta-amiloide es igual a enfermedad de Alzheimer, porque realmente tiene que ver no solamente la presencia, sino también la cantidad del beta-amiloide y, lo más importante, las zonas donde se encuentra ese beta-amiloide. Eso es lo más importante. Esto me lo voy a saltar un poquito porque estaríamos hablando ya demasiado del beta-amiloide, lo veremos en la enfermedad de Alzheimer. Y también otro de los cambios a manera de resumen es que ese volumen de la sustancia gris disminuye porque cambia también la
forma de las neuronas y la densidad de sus sinapsis. Es decir, una de las cosas más importantes que tienen que ver a veces con el plantear por qué una persona tiene, por ejemplo, una velocidad de procesamiento de su información un poco más disminuida que un joven, tiene que ver mucho también con esta densidad de la sinapsis que va disminuyendo. Principalmente en todo lo que ocurre en la sustancia gris es donde vemos mucho de manera más importante que al disminuir estas neuronas, pues disminuye la densidad de la sinapsis, porque es la zona donde más se encuentran estas. Por ejemplo, esta imagen me gusta mucho porque si nosotros proyectáramos a lo largo de toda nuestra vida y todas las personas pudiéramos durar hasta 130 años, se considera que a partir de esa edad podríamos tener una disminución tan importante de la sinapsis que correspondería a lo que ocurre en una enfermedad de Alzheimer severa. Lo que quiere decir que son algunos modelos en donde dicen que todas las personas, entre más vayamos avanzando a lo largo de nuestra vida, tendremos potencialmente pues esas características que nos harían mucho más fácil desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, no todo es nada más sinapsis en la enfermedad de Alzheimer. Eso lo veremos más adelante, pero es una de las situaciones tan importantes que se han descrito a qué pasaría si todos viviéramos demasiados años. Y finalmente, otros cambios que les comentaba que también ocurren en la morfología de las neuronas, además de reducción de sinapsis, o más bien que hacen que se genere una reducción de la sinapsis, es que la arborización o las dendritas que salen de esa neurona van disminuyendo su complejidad. Disminuyen tanto en tamaño las dendritas, pero también dentro de cada una de esas dendritas tenemos espinas neuríticas, que son los botones donde finalmente se van a conectar ese botón de una neurona con otro axón o ese botón de esa neurona con otro botoncito de una dendrita, es decir, o algún botón que se vaya a conectar incluso directo al soma de la neurona. Finalmente, el hecho de que disminuyan las espinas neuríticas es la razón principal por la que no tenemos una sinapsis tan importante. Y la complejidad de esa arborización pues disminuye porque vamos perdiendo también dendritas. Se considera que estos cambios también tienen que ver mucho porque se denudan esas neuritas y no se regeneran ya tan rápido como lo solían hacer antes. Acuérdense que generamos sinapsis a través del aprendizaje. Entonces, si no tenemos una repetición constante que nos rehabilite cognitivamente para formar esa nueva sinapsis o para formar esa nueva espina que se perdió, por ejemplo, de algo que aprendieron hace 2 años, si no vuelven a repetirlo, a confirmarlo, a corroborarlo, se pierde completamente y no se recupera. Si ustedes a lo mejor a lo largo del tiempo siguen estudiando respecto a algo que hayan aprendido hace 1 año, esa espina se va a quedar más firme, es decir, la unión entre esas sinapsis va a quedar más completa y a eso le llamamos pues finalmente plasticidad neuronal. En los adultos mayores no es que no se pueda hacer eso, sino que la gran mayoría tienen menos estimulación cognitiva, lo que hace que ya de por sí mismos, si tenemos menos dendritas de menor tamaño, si tenemos menos cantidad de dendritas, en general menos neuronas, pues también significa menos dendritas, y si tenemos una pérdida de botones dendríticos, y aparte de eso no tenemos una estimulación cognitiva, eso explica por qué muchas veces el adulto mayor olvida cómo se hacían algunas cosas que solía hacer, y no necesariamente significa que tenga un problema de demencia. Y finalmente, vamos a ver también algunos otros cambios que me interesan, sobre todo en la sustancia blanca. Vamos a ver también la parte de lo que es la sustancia blanca para hipocampal. Quiero ver si ya viene aquí también lo demás. En la parte de la sustancia blanca me interesa mucho que lo que sepan que más se va perdiendo es la integridad, sobre todo del cuerpo calloso. Podemos encontrar déficits que ocurren debido a esta pérdida de la sustancia blanca, que es donde se pasan todos los tractos que van llevando esta información hacia diferentes zonas y que es con la que más asociamos a lo que es la función ejecutiva, es decir, esa capacidad de planeación, de generar una idea, de llevarla a cabo, de corroborar cómo la estamos haciendo, de darnos cuenta de nuestros errores y ver si tenemos que corregirla o ajustarla al tiempo, al momento, y finalmente de llevarla a cabo.
toda esa función ejecutiva es lo que desafortunadamente, al perderse también esta integridad a lo largo del tiempo, hace que funcionalmente veamos en los adultos mayores entonces un cambio en esa velocidad de procesamiento, pero sobre todo una disminución en la planeación de actividades, una disminución también en lo que le llamaríamos la ejecución de esas actividades. No estaríamos hablando de algo motor, sino más bien de llevar a cabo un plan, de generarlo desde un inicio y de estar al pendiente de no hacer las cosas o de hacer las cosas necesarias para que ese plan llegue a término. Y aparte de la sustancia blanca, no es que no me interese mucho hablar sobre la sustancia blanca, lo comentaremos ya cuando veamos demencia vascular. Entonces podemos ver que los cambios más importantes estructurales que ya vimos fueron en sustancia gris. Y finalmente, comentarles que las cuestiones de las inclusiones no nada más es beta-amiloide, podemos encontrar otro tipo de inclusiones, por ejemplo, acúmulo también de hierro que vemos en algunos núcleos, sobre todo como globo pálido, el núcleo dentado, la sustancia nigra, el núcleo rojo. Todos estos cambios vemos ahí cómo se acumula el hierro. Y además de eso, el último cambio estructural que quiero comentar corresponde a lo que serían las células de la microglía. Vemos nosotros algo que consideramos un aumento de las células gliales a lo que llamaremos gliosis, es decir, un cambio normal en el envejecimiento sería tener una gliosis. Y vamos a ver que las células que defienden entonces a nuestro cerebro, pues van a ser las células gliales. Las podemos considerar incluso como dentro de ellas, pues las que nos protegen también de que no tuviéramos ningún espacio. Por ejemplo, ¿qué hacen las células gliales? Se unen a otras neuronas, algunas se encargan de la nutrición. Dentro de esas células gliales también vamos a ver que reaccionan ante un estímulo, por ejemplo, un virus, son las que nos defienden. Entonces, a eso le llamamos gliosis reactiva, es decir, esas células gliales reaccionan a un daño que perciben en las neuronas o incluso en el espacio extraneuronal. Y el aumento va ocurriendo a lo largo de la vida porque vamos a tener que el daño oxidativo que se produce en todas las células de nuestro cuerpo, incluyendo las neuronas, produce una cantidad muy importante de radicales libres. Y además de eso, esos radicales libres entonces empiezan a generar una respuesta inflamatoria, aumentan interleucinas como la 1, la 6, aumenta el factor de necrosis tumoral alfa. Todo eso hace que la microglia entonces reaccione ante esto y empieza a intentar aumentarse y se empieza a hacer una hiperproducción. Lo malo que sucede en esta microglia es que también son células gliales envejecidas. Entonces vamos a ver que la microglia va a estar senescente, con cambios que a pesar de que intentan compensar este cambio inflamatorio que ocurre en el cerebro, realmente no es suficiente para protegernos, por ejemplo, contra algunas moléculas como la proteína beta-amiloide. De todas maneras, en el envejecimiento vemos que por eso ya no nos protege de agarrarla y destruirla y de tener ese sistema lisosomal para poder quitar todos estos metabolitos alterados. Y esa es la razón por la que en el envejecimiento empiezan a acumularse múltiples inclusiones y todas estas pedacitos de proteína anómala pues se van acumulando. Aquí podemos ver algunos cambios en esta microglia a lo largo de la vida. Aquí nos pone incluso como algunas de las enfermedades que nos pudieran causar una inflamación sistémica, es decir, enfermedades también orgánicas que pudiéramos encontrar que se asocien a una microglia reactiva, pero también en general la neuroinflamación, que ocurre simplemente por la oxidación neuronal. Entonces eso es lo más importante. Al final, entonces, en este envejecimiento o en esta vamos a encontrar microglias senescentes y eso nos puede llevar a una función cognitiva disminuida, no por la misma microglia en sí, sino porque no está deshaciéndose de todos esos metabolitos alterados. Y a ver cómo estamos en tiempos. 47. Y finalmente vamos a ver lo que corresponde a los cambios sinápticos.
y va a unirse un poquito con la cuestión de lo funcional que vamos a ver más adelante. Nosotros vamos a ver que ya hablando de la sinapsis que estábamos comentando, vamos a tener esas pérdidas dendríticas y las espinas. Aquí vemos, por ejemplo, un botón dendrítico o espina dendrítica uniéndose. También vemos las hendiduras. Lo más importante que quiero comentarles es que no nada más estábamos hablando de la hora de la estructura o macroestructura, en donde ya no tendríamos, por ejemplo, uno de estos botones. Ahora hablando de la microestructura, vamos a tener algunas alteraciones, sobre todo en estructuras que se encuentran pre y post-sinapsis, es decir, en la parte del botón, todos estos receptores pueden tener algunos daños, se van causando también pérdida incluso de estos receptores. Vamos a tener una disminución de la secreción también de algunas sustancias que ahorita vamos a ir viendo, como monoaminas y algunas otras neurohormonas. Y además de eso, el reconocimiento a nivel dendrítico de estas sustancias también puede estar disminuido a lo largo del tiempo. Es decir, ya no es el mismo reconocimiento. Y finalmente, el anclaje de la molécula a estos receptores también puede estar alterado. Es muy notorio en la imagen. Otro de los cambios también sinápticos que vamos a encontrar dentro de la estructura es respecto a lo que corresponde al axón. Lo más típico, y que son también preguntas de examen, es un hinchamiento del axón, que va aumentando también su tamaño, pero al mismo tiempo ese hinchamiento del axón significa que está habiendo algunos cambios de neurodegeneración, es decir, el axón se hincha y se vuelve más gordito porque en realidad dentro se están acumulando proteínas intracelulares que están generando también algunos cambios de neurodegeneración de esa neurona. Podemos decir que ve un axón hinchado, una neurona que muy probablemente ya está pasando un periodo no solamente de envejecimiento, sino que va a morir esa neurona. Y finalmente, también la disminución de la mielina. Es algo que vemos de manera muy frecuente, entonces esa desmielinización que ocurre a lo largo de la vida hace también que veamos por eso esa velocidad de la transmisión de la sinapsis mucho más disminuida. Y de manera funcional, pues por eso es una de las situaciones por las que en los tractos, los tractos de la sustancia blanca, podemos encontrar que ocurre mucho más. Esa falta de mielinización es la causa por la que la velocidad de procesamiento de la información también disminuye. Y finalmente, algo de lo más importante dentro de lo que sería el soma de estas neuronas, va a disminuir sus neurofilamentos y sus neurotúbulos. Vamos a tener incluso mutaciones en las proteínas que conforman estos neurotúbulos, que finalmente van a repercutir en la función, que es la función sobre todo de generar un soporte a la neurona. Es decir, es como si estuviéramos perdiendo las vigas de un edificio. Entonces, finalmente, estos neurotúbulos van a hacer que pierda todo el soporte de la neurona, que empiece a hincharse, se empiezan a destruir estos neurofilamentos y neurotúbulos y empiezan a dejar todos estos metabolitos de proteínas mutadas adentro de la neurona. Y lo que comentábamos del número de dendritas, esta imagen nada más la pongo aquí al final, sobre todo porque me gusta mucho ver realmente cómo vemos la parte de lo que sería la plasticidad neuronal en un camino adecuado, donde alguien llevara, por ejemplo, esta estimulación cognitiva a lo largo de toda su vida. Es decir, si ustedes continuamente estuvieran aprendiendo cosas nuevas, esto es lo que verían con sus dendritas, incluso aunque envejecieran. Sin embargo, en el momento en que dejamos de tener esta estimulación cognitiva, ya no tenemos ese estímulo que hace que las dendritas permanezcan en mayor cantidad. Y a lo largo del envejecimiento, ya no solo tenemos la pérdida de esa conexión entre neurona y neurona por la falta de aprendizajes nuevos, sino que también vamos teniendo, pues finalmente, la pérdida completa de dendritas. Ya no tenemos la longitud normal de esas dendritas y finalmente, pues ya no hay botones en esas dendritas que se unan a otras y pierden totalmente su conexión de esta neurona con esta otra, por ejemplo. Y finalmente, todo eso lleva a que una neurona aislada generalmente pues muera.
A eso le llamamos entonces, otro de los cambios ya hablando de estructura, pero que también se relaciona con la funcionalidad. Aquí tenemos en el envejecimiento una sinaptogénesis reactiva menos eficiente. Es decir, la sinaptogénesis reactiva es aquella ramificación que ocurre en los axones, generando estas dendritas para formar nuevas sinapsis ante un estímulo, por ejemplo, cognitivo. Es decir, yo aprendo algo nuevo o me lo mencionan y se genera una nueva sinapsis, generándose esa unión donde estoy aprendiendo algo. Y al aumentar las señales, si yo lo sigo repitiendo constantemente, pues se va a mantener. Si yo lo practico, esa sinapsis entonces todavía se va a volver más fuerte, que ya es un aprendizaje mucho más eficiente. Y entonces al final lo que estoy generando es, por eso, una sinaptogénesis reactiva. En el momento en que dejo de hacer esta estimulación cognitiva, y que es algo que puede llegar a ocurrir en la vejez, pues entonces no solamente pierdo sinapsis, sino que finalmente voy a perder todo el efecto que pueda traer consigo a nivel funcional, que es el aprendizaje, la memoria, el saber cosas nuevas o el recordar cosas que hice incluso anteriormente. Se dice que en los adultos mayores sigue existiendo, como les decía, esta sinaptogénesis, sin embargo, es menos eficiente. Entonces eso hace pues que tengamos un enlentecimiento en todo lo que son los procesos mentales y mencionan mucho aquí control neurológico, pero específicamente procesos mentales, es decir, velocidad de procesamiento. Es una imagen de lo que comentábamos también. Algo que también quería comentar a nivel de la pérdida de las espinas dendríticas, además de que perdamos, por ejemplo, la experiencia y que se termine esa unión entre las sinapsis, lo que yo quisiera decirles es que también tenemos algunos cambios en cuanto a los transportes de calcio. Generalmente aumenta mucho el flujo de calcio ante estas situaciones en el envejecimiento, lo que hace también que empiece a tener fallas entre la unión de esos botones dendríticos. Entonces, de ahí que son algunos cambios también muy importantes. Y los cambios de las proteínas en el citoesqueleto ya las comentamos respecto a lo que sería los microtúbulos y los neurofilamentos. Específicamente hablando de estos microtúbulos y neurofilamentos, las proteínas más alteradas, por ejemplo, es la proteína tau, que es la que forma estos microtúbulos. Vamos a ver una hiperfosforilación de esa proteína. Generalmente en adultos mayores lo podemos encontrar en todos lados. La localización va a ser sobre todo en las zonas transentorrinales, pero si nosotros ya más adelante que veamos enfermedad de Alzheimer se darán cuenta que la tau hiperfosforilada también puede ser una de las proteínas que más daño generan en la enfermedad de Alzheimer. Otra de las proteínas que ya habíamos comentado, pues la beta-amiloide. Podemos encontrar en los adultos mayores hasta un 47% de porcentaje de lo que corresponde a distribución de la proteína beta-amiloide y en un 19% podemos encontrar incluso también alfa-sinucleína, una proteína que forma incluso los cuerpos de Levy. Entonces vamos a ver que de hecho también todos los adultos mayores pueden tener todo esto que consideraríamos patológico, para que el día de mañana no asocien beta-amiloide siempre a enfermedad o cuerpos de Levy a enfermedad con cuerpos de Levy. Es decir, no siempre todo tiene que ser un trastorno. Esta es una de las imágenes, por ejemplo, de esta tau hiperfosforilada, en donde generamos una imagen como de flama adentro de lo que sería la neurona. Esta neurona, por ejemplo, pues piramidal, vemos aquí que se encuentra como unas líneas negras que transcurren desde el cuerpo de la neurona hasta el axón. Todo eso es una tau hiperfosforilada que ya creó algo que se llama ovillo neurofibrilar, una de las inclusiones intraneuronales más importantes en adultos mayores y que también lo consideramos incluso un hallazgo patológico en enfermedad de Alzheimer cuando lo encontramos en algunas cortezas específicas como temporal y parietal. Las placas amiloideas, la imagen que vemos aquí de la placa amiloidea, acuérdense que estos son compuestos extraneuronales, los vamos a encontrar en muchas partes de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, pero principalmente en regiones de hipocampo y corteza entorrinal, eso quiere decir zonas temporales. Sin embargo, en una enfermedad de Alzheimer, su distribución
La podemos encontrar a lo largo de todo el cerebro conforme va aumentando la fase de la enfermedad. Entonces, más adelante ya en cada una de las enfermedades veremos los cambios de diagnóstico diferencial. Y el otro, uno de los acúmulos intraneuronales más importantes, le llamamos la lipofusina. Es un pigmento que le llamamos el pigmento asociado a la edad, o pigmento también llamado del envejecimiento. Finalmente es parte del metabolismo de lípidos y de proteínas. Cuando nosotros tenemos una peroxidación de esas grasitas, que es algo de los cambios que ocurren en el envejecimiento de todas las células de nuestro cuerpo, empiezan a quedarse estos acúmulos de lípidos y proteínas. En su mayoría son lípidos, de hecho, y van a generar un pigmento muy específico cuando lo ponemos con algunas tinciones, como en este caso. Sin embargo, en una microfotografía, pues realmente lo podemos ver como una imagen blanca, toda esta grasita dentro de las células. Quiero que sepan que no nada más se encuentra en neuronas, se encuentra realmente desde células cardíacas, podemos encontrarlo en hígado, en células de la piel, etc. La lipofusina, por eso lo consideramos como pigmento de la edad. Hay personas que habían hipotetizado que podía tener un incremento lineal con la edad. Eso significa que entre más pigmento podrían incluso calcular la edad de una persona, pero realmente no ha sido muy clara esta teoría y no es algo que se utilice de manera frecuente, más que con ciertos órganos del cuerpo. No todos los órganos generan esta lipofusina como para basarnos, como para que fuera la base para medir la edad de una persona. Sin embargo, en el sistema nervioso central, las zonas más importantes en donde encontramos este pigmento del envejecimiento son las células gliales, el hipocampo y el cerebelo. Y finalmente, yéndonos todavía a lo más chiquitito, me voy a quedar hasta aquí con esta diapositiva con los cambios que vemos en las mitocondrias, con la disminución del número de estas. Va a haber también, así como la hinchazón del axón, vamos a ver mitocondrias hinchadas, gorditas, que son cambios típicos en la degeneración de la mitocondria cuando ya va a morir. Vemos dentro de la mitocondria cambios que van ocurriendo por mutaciones en el ADN, de manera progresiva a lo largo de nuestra vida. Y como comentábamos, todas aquellas neuronas, y ahora hablando microestructuralmente, todos aquellos organelos en donde más ocurre un metabolismo energético, pues más van a formar radicales libres. Y entre más radicales libres formen, vamos a encontrar más mutaciones y finalmente un daño que va a ser irreversible en la mitocondria y que va a ser la causa por la que se pierden estas mitocondrias. Con esto nos quedaríamos en la clase. Faltaría,